Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es el último día de este mes séptimo, el último día del mes de julio, prácticamente ya. Estamos a unas horas de que termine. Traeremos ya mañana, si Dios quiere, al octavo mes de este 2025. Como dije en un principio, sabía que este 2025 iba a ser súper interesante con todo lo que estamos viendo y más todavía cuando nos damos cuenta que verdaderamente estamos en tiempos sumamente delicados, sumamente complicados, sumamente difíciles en cuanto a todo lo que se está moviendo. Hay un mover muy fuerte de parte del Islam, en donde ya prácticamente el United Kingdom ya es, el Reino Unido ya prácticamente es un país musulmán, en donde todos los alcaldes de todos los estados ya son musulmanes. Quiero recordarle, y aunque enseñamos un poco anteriormente de ello, a recordarle que cada vez que los imperios conquistaban una nación, tomaban las puertas de la ciudad. Y las puertas de la ciudad representan los lugares de gobierno. Saben que tomando los lugares de gobierno pueden empezar a implantar sus leyes. Creo que estamos viendo cómo la islamización global se está llevando a cabo, como decía mi abuela, delante de nuestras narices. Y también decía mi abuela que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lamentablemente todavía existen algunos ministros que están atorados todavía con el mensaje de la prosperidad. Y claro, el diablo sabe que si logra convencerlos y materializarlos, pues los tiene en su bolsa. Antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, hubo una separación de ministros, los que buscaban la patria celestial, como en el caso de Abraham, y los que buscaban la comodidad y la abundancia de Sodoma, como en el caso de Lot. Y así está lamentablemente dividida la iglesia en ese tiempo, en donde todavía algunos están en la terquedad del mensaje de la prosperidad, cuando verdaderamente la responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros es preparar, es enseñar, es encauzar al pueblo a una preparación para lo que se avecina. La escritura es clara cuando nos enseña que si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y eso nos permite entender que si las trompetas, que son los ministros, no dan un sonido claro en esta recta final en cuanto a la enseñanza, lo que se avecina va a agarrar desprevenido al pueblo y no van a estar preparados para la batalla final contra el Islam. Yo creo que nosotros entendamos que se está preparando el camino. En septiembre hay una reunión en las Naciones Unidas, en donde ya 4 naciones han dado su aprobación. 4. Alguien dirá, solo 4. Sí, pero estamos comenzando agosto mañana. Usted se dará cuenta que al final de agosto ya van a ser más. A mediados de septiembre van a ser más. 4 naciones ahora, que es el Reino Unido, la isla de Malta, Francia y Canadá,
que han sido los aliados más fuertes en todo esto que tiene que ver con la implantación de un nuevo gobierno o un nuevo orden mundial, promovido, porque ya sabemos, por Obama, la Casa Blanca en el tiempo de Biden. Son 4 naciones que ya dieron su voto para declarar a Palestina como un estado. Y claro, lo que buscan ellos es evitar que Israel tome Gaza, porque en eso andan ahorita. No van a permitir ya que jamás vuelva a gobernar en Gaza. Probablemente lo logren, porque la escritura dice que Gaza no será reconstruida. Estamos inquiriendo en Dios, buscando todavía a ver qué es lo que Dios nos revela, a ver qué es lo que la escritura dice en cuanto al final se va a establecer un estado palestino definitivamente. Hablaremos en otra ocasión acerca de dónde va a ser el estado que va a promover todas las leyes a nivel mundial. Mientras tanto, solamente son 4, creo que es Francia, Canadá, la isla de Malta y el Reino Unido los que ya dieron su aprobación para un estado palestino. Creo con toda mi alma que estamos en tiempos finales y que nos acercamos a algo bastante fuerte en contra de la Iglesia de Cristo. Todos esos camiones de alimentos que las naciones han enviado a Gaza, y que Israel es el encargado de distribuirlas, no han dejado que las distribuyan. Los mismos de Hamas no permiten que se distribuya el alimento, porque están promoviendo mentiras. Ya sabe que el diablo es mentiroso a nivel mundial, de que Israel es el que no permite, cuando en realidad lo que están promoviendo es el odio en contra de Israel, para que se cumpla la profecía: y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Claro, debemos de entender que en ese odio va incluida la Iglesia de Cristo, que al final también será perseguida por la Jezabel del tiempo final. Yo quiero en esta noche ser un poco breve, pero quiero ser, como decía un pastor, preciso, conciso y macizo, decía. Porque nos estamos acercando, y el tema de esta noche es: el confrontamiento religioso es inminente. Es inminente. El confrontamiento religioso es inminente. Una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios para nosotros. Primera de Reyes nos revela. Quiero recordarle que Elías es tipo de la iglesia que será arrebatada. Quiero recordarle también que cuando el Señor estaba en el monte de la transfiguración, se le aparecieron Moisés y Elías. Y le dijeron: el tiempo de tu partida está cerca. Elías representa a los profetas, Moisés representa a la ley. Y eso nos permite entender que en la ley, o el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, en la ley y en los profetas, están escondidos los tiempos de la partida de la iglesia de esta tierra. Elías siempre ha sido tipo de la iglesia. Hay muchas cosas que podemos ver en la vida de Elías. Y esta historia en el libro Primera de Reyes, capítulo 18, verso 16,
Dice que Abdías fue al encuentro de Acab y le dio aviso, y Acab fue al encuentro de Elías. Sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú el perturbador de Israel? Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Ahora pues envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la acera que comen a la mesa de Jezabel. Jezabel es el sistema babilónico. En el verso 23 dice que Elías les dijo que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Recuérdense que los novillos representan a Jesús. Elías pidió un novillo que representa al Señor Jesús. El Islam también espera a su Mahdi número 12, su Mesías. Mientras que el Vaticano también dice que adora a Jesús. El verso 26 dice: entonces tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. La historia dice que no hubo voz ni Baal respondió. Danzaban alrededor del altar que habían hecho. El verso 27 dice que al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía: clamad en alta voz, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizá esté dormido y habrá que despertarlo. En el verso 28 dice que gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Si usted quiere saber un poquitito acerca del culto del Islam, ellos lo practican. Se visten todos de negro o de blanco y se dan con espadas en la cabeza hasta que les chorrea la sangre. O se golpean el pecho hasta que les chorrea la sangre. Le llaman los chiitas y los sunitas le llaman la fiesta de la Ashura. A-S-H-U-R-A. Usted búsquelo en YouTube. La fiesta de la Ashura. Se golpean o se dan con cuchillos o espadas hasta que chorrean la sangre. Es el culto a Baal. Este confrontamiento que tuvo Elías fue contra 450 profetas de Baal, que es el Islam. El Islam es adorador de Baal. Y es la religión a Baal la que va a ser implantada por el anticristo. Va a ser la religión mundial. Mientras que la ley política que va a gobernar al mundo es la ley Sharia, la ley del Islam. Elías enfrentó 400 profetas de Baal, que es el Islam, y 400 profetas de la acera, que es el Vaticano, o sea, el catolicismo. Pero es importante notar en esta historia, usted léala despacio, que al final sobresalen los profetas de Baal por su culto, porque fue con ellos con que Elías tuvo la contienda, porque clamaban a Baal y Baal no respondía. Al final es el Islam el que va a sobresalir, porque son los que levantan el altar con su novillo, que es su Mahdi número 12, su Mesías. En la historia, que más que historia es profecía, desaparecen los profetas de la acera del escenario, o sea, los profetas de católicos, los católicos, dando a entender el Espíritu Santo, bendito sea el Espíritu Santo, que el Vaticano desaparecerá públicamente porque
se convertirán al Islam los que se han de convertir, porque al final solamente quedarán dos religiones, la cristiana, la verdadera cristiana, y el Islam. Y por eso es que a quien va a enfrentar la iglesia, al igual que Elías antes de ser arrebatado, es al Islam, a los adoradores de Baal. Las dos religiones mayoritarias, y esto lo mencioné en la enseñanza que di hace quizá año y medio, es el Islam y el Vaticano. Son las dos religiones mayoritarias que también adoran o dicen ser seguidores, aunque el Islam no, pero el Islam espera a su Mesías, su Mahdi número 12, mientras que el Vaticano es seguidor de un Jesús que no es el verdadero, ya lo sabemos, no es el que resucitó el domingo, porque Jesús resucitó en sábado, como tampoco es el Jesús del 24 de diciembre. Las dos religiones mayoritarias son el Islam y el Vaticano a nivel mundial. El Islam practica la fiesta la Ashura, como dijimos, y el Vaticano, por su parte, ha establecido lo que ellos llaman mandas, caminando de rodillas hasta que sangran. Es tan asombroso esto porque cuando nosotros nos damos cuenta de que estas dos religiones, por un lado, el Islam siempre ha perseguido a Israel. Siempre. Quieren destruirlo, desaparecerlo del mapa, según el Salmo 83. Erradicarlo totalmente, que deje de existir. Mientras que el Vaticano practicó la Inquisición, la Santa Inquisición, donde mató miles de cristianos. Al final se vuelve a repetir la historia. 10 naciones árabes queriendo destruir a Israel, según el Salmo 83, y por otro lado también el cristianismo perseguido por la Iglesia Católica, pero al final se juntan ellos, que son los 10 dedos de los pies. No quiero meterme en eso porque es una enseñanza muy especial también. Pero nos damos cuenta que al final se unen el Islam y el Vaticano, pero erradican lo que es el Vaticano y se queda solamente el culto a Baal, porque fue a ellos a quien enfrentó Elías, pero los dos se caracterizan por derramamiento de sangre, no solamente por la persecución, sino porque por un lado el culto a Baal se sajan, se pegan en el pecho hasta que sangran, y por otro lado el Vaticano, que ha enseñado el catolicismo, que caminen de rodillas hasta que sangren. A estas dos religiones fue las que enfrentó Elías, tipo de la iglesia antes de su partida de la tierra. Téngalo claro, amado hermano, amado siervo, que a estos dos grupos enfrentará la iglesia antes de irse de la tierra. Los enfrentó Elías antes de ser arrebatado. El sistema jezabélico babilónico sabemos que está en conexión con la brujería. Sabemos que hay una manipulación a nivel mundial, porque la hechicería es manipulación. Sabemos que por un lado el Islam grita muerte a Israel, mientras que el Vaticano está promoviendo por el Papa León, que es ahora, que yo creo que de León no tiene nada, será quién sabe qué, pero creo que
está promoviendo una sola religión a nivel mundial y no va a ser la católica. Imposible. Tendrían que matar a 1.9 billones de musulmanes de sangre, sin contar a los millones que existen ya convertidos al Islam. Entonces es imposible que la religión mayoritaria al final sea el Islam. Es imposible que también sea los judíos, porque van a ser perseguidos. Entonces el cristianismo, como la batalla es entre luz y las tinieblas, mientras el cristianismo espera a su Mesías, que ya vino, el Jesús amado, que murió en la cruz por la humanidad, el Islam espera a su Mesías, y es imposible que reciban a un Mesías judío porque ellos odian a los judíos y quieren destruir a los judíos. Entonces es imposible que el anticristo venga de los judíos. No aceptaría, el Islam nunca aceptaría un líder político religioso judío. Tiene que ser musulmán. Por eso esperan a su Mahdi número 12. A estas dos religiones también las enfrentó Gedeón, con un ejército innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Eso dice Jueces 7:12. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle. Los madianitas, los amalecitas, siempre enemigos acérrimos de Israel. Y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas. Sus camellos eran muchos, innumerables, dice, como la arena que está a la orilla del mar. Innumerables quiere decir que no los podían contar. A este ejército, un ejército innumerable del Islam, es el que va a enfrentar la iglesia, a los adoradores de Baal. Y para ello nosotros tenemos que prepararnos, porque la historia dice de Gedeón que aquella misma noche, Jueces 6:25, el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Otra vez, usted lee la historia bíblica, siempre el altar de Baal siempre va a estar a la par del altar de la acera. Siempre, porque siempre han caminado de la mano. Los siempre enemigos del cristianismo, el catolicismo, la Santa Inquisición. Los siempre enemigos de Israel, los adoradores de Baal. El Señor le dice: edifica en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco, toma el segundo novillo, ofrécelo como holocausto con la leña de la acera que has cortado. Entonces el Señor, verso 7 del capítulo 7, dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres. Yo no quiero meterme en toda la historia de todos esos miles que tenía y luego los redujeron y luego nomás le dejaron 300 hombres a Gedeón para pelear contra un ejército innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Una de las cosas, amados hermanos, que nosotros tenemos que entender es que hay un remanente entre el cristianismo. Dios siempre ha guardado al remanente, aunque mucho remanente ha muerto. Pero Dios siempre ha peleado con el remanente. 300 es un número
literal en la historia de Gedeón, no estoy diciendo que ahora Dios va a pelear con 300 cristianos, no. Ahora es un número simbólico. En la historia de Gedeón fue un número literal. Pero por la cantidad, si vemos las dos cantidades, Gedeón peleó con 300 hombres frente a un ejército innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Entonces como ahora es un número simbólico, nosotros debemos de entender que hay un número pequeño de un remanente en la iglesia que será el que confronte a los adoradores de Baal, el Islam, y a los adoradores de la acera, el Vaticano, o sea, el catolicismo, en esta recta final. Pero yo quiero decirle que el confrontamiento es inminente, inminente. Usted lee las historias bíblicas, siempre han habido enemigos acérrimos de Israel. Y siempre han habido enemigos acérrimos del verdadero cristianismo. Porque aunque ahorita para muchos el cristianismo es el catolicismo, ese es el falso cristianismo. Si fuera el verdadero, saldrían de ahí. Como dice aquel pasaje, salí de en medio de ellos, pueblo mío. Porque nosotros tenemos que entender que al final solamente van a haber dos iglesias, la verdadera y la falsa. Solamente hay dos reinos, la luz y las tinieblas. Solamente habrán dos libros sagrados, la Biblia, el libro sagrado del cristianismo, y el Corán, el libro sagrado de los adoradores de Baal, o sea, el Islam. Solamente hay dos caminos, el angosto y el ancho. Solamente hay una eternidad dividida en dos, una eternidad de condenación y una eternidad de salvación. Solamente hay dos salvadores, uno verdadero y uno falso. El verdadero te salva de una eternidad de juicio, de condenación eterna. El otro salvador que ellos esperan, su Mahdi Mesías número 12, el que se va a sentar como si fuera Dios en el templo de Jerusalén, es el anticristo. Y todavía falta ver si en realidad se va a sentar en el tercer templo que ellos están haciendo o que comenzaron a hacer o que van a hacer. Porque el anticristo, como es musulmán, para él es una humillación sentarse en un templo hecho por manos judías. Entonces tendríamos que ser osados al decir que se va a sentar en la mezquita de Omar, en el domo de la roca que está en Jerusalén precisamente. Entonces, amados hermanos, el confrontamiento es inminente. Una de las cosas que yo veo y creo con todo mi corazón, que el bendito Espíritu de Dios está formando a los Elías que confrontarán a esa multitud innumerable, no solamente de los musulmanes de sangre, sino a los que se convirtieron y se están convirtiendo al Islam, a tal grado que la humanidad está abrazando la fe islámica. Usted lea las historias, yo no sé si a usted le gusta informarse, pero por ejemplo en Japón
El Islam es una de las religiones que está creciendo a grandes rasgos. No se diga aquí en Estados Unidos, donde Obama dijo que antes de salir de su segundo periodo de gobierno, que habían ya 1,200 mezquitas, dijo con mucho orgullo. También dijo que el que blasfemaba en contra del profeta Mahoma jamás iba a prosperar. ¿Por qué lo defendía? Porque es la fe de él. Es la fe que proclamó y enseñó en el Congreso Demócrata, y por eso es que los demócratas están en contra de Trump en todo, porque ellos son musulmanes por conversión. Podría decir que un 90% de ellos. Y por eso defienden a Palestina, porque es la fe ahora de ellos. El confrontamiento es inminente. Pero Dios Espíritu Santo, repito, bendito sea, está formando a los Elías que los confrontarán. Esto será bajo una visitación preciosa del Espíritu, bajo una visitación, un respaldo del Espíritu precioso. No estoy hablando de la doble porción del Espíritu, no, eso es para para las 12 tribus de los 140,000 que van a ser ungidos para predicar en plena gran tribulación. Para los Eliseos que se van a quedar después de que la iglesia sea arrebatada. Esa doble porción no es para la iglesia. La iglesia va a tener su porción necesaria y suficiente para poder enfrentar a los profetas de Baal y de la acera, que al final desaparece el catolicismo y se queda solamente el Islam. Pero debo decirle que no serán solo ministros, no, sino el remanente fiel, consagrado a Dios y apartado para Dios, a quienes Dios usará para enfrentar a los profetas de Baal, que es el Islam, antes de ser arrebatados, exactamente como la sombra y figura que vemos en la vida de Elías. Una persecución inminente. Elías fue perseguido antes de ser arrebatado. Elías confrontó y enfrentó a los profetas de Baal antes de ser arrebatado. Proclamó y honró el nombre del Señor antes de ser arrebatado. En esa persecución, amados hermanos, mucho cristiano va a morir. Muchos ministros van a morir. No pensemos que vamos a predicar ahorita. Ya estamos viendo cómo en algunas naciones están censurando el cristianismo, están llevando a la gente a la cárcel por predicar el evangelio, mientras el Islam puede practicar su fe, puede obstruir el tráfico porque es hora de orar. A las 5 de la mañana ya están anunciando en autoparlantes que es la primera oración, porque oran, me parece, 5 veces al día, más que los cristianos. Y nos damos cuenta, lamentablemente, que todavía hay gente atorada en la guerra espiritual, ignorando que la verdadera guerra se avecina.
ignorando que el mensaje de prosperidad que se ha predicado, y no estoy generalizando, hay algunos que lo han enseñado bien, pero otros han comerciado con ello. Y nos damos cuenta que lamentablemente mucha gente desconoce lo que verdaderamente viene. Y que ahorita, que estamos ya cerrando el séptimo mes, 31 de julio del año 2025, mucha gente no se da cuenta de que el Islam está tomando las puertas de las ciudades en donde se están postulando en los lugares de gobierno para empezar a imponer las leyes, especialmente estados demócratas aquí en Estados Unidos. Estados demócratas como Nueva York, porque Nueva York va a ser el primer estado que van a tomar los musulmanes. Y esto es profético, te lo estoy profetizando. Va a ser el primer estado totalmente convertido al Islam. De ahí seguirá California, de ahí seguirá Minneapolis, Minnesota. Los primeros que se van a convertir van a ser los estados demócratas, porque todo el Congreso demócrata tiene su fe en Alá y en el profeta Mahoma. Convertidos al Islam porque Obama, como el musulmán, les predicó, entre comillas, predicó, y se convirtieron al Islam. Claro, ellos no lo proclaman. Y algunos se esconden todavía bajo una vestidura de cristianos. Claro, el diablo se viste como ángel de luz. ¿Cuál es el problema? Que ellos se vistan como cristianos cuando en realidad su corazón no es el verdadero cristianismo. Sería si tuvieran un encuentro genuino y verdadero con Jesucristo. Hay un remanente que ha entendido lo que se avecina y que Dios les está revelando lo que se avecina. Y que de alguna manera quiere que le diga una cosa. Siento de parte de Dios decirle esto. Si ahorita ya lo que es Reino Unido, la isla de Malta, Francia y Canadá se han unido para declarar en septiembre una reunión, oficialmente declarar un Estado palestino, no sería raro que el siguiente que se una a ese grupo de 4 sea España. España es una de las naciones que va en picada y es una de las naciones que muy pronto va a ser convertida al Islam también. Por eso hay tanta matanza. Nigeria, una de las naciones con más avivamiento de cristianos. Las iglesias están siendo quemadas, los cristianos están siendo decapitados, perseguidos, quemados. Si usted no ha entendido en realidad lo que se avecina, recuérdese que habían 10 vírgenes. 5 se durmieron sin aceite. 10 estaban despiertas con aceite y esperaban a su Señor. Mucho cristiano, lamentablemente, desconoce lo que verdaderamente
está sucediendo a nivel mundial. Y muchos no entienden, lamentablemente. Yo quiero ir terminando con esto. Sé que Dios no está cruzado de manos. Y hay un remanente que está siendo preparado, equipado en lo secreto de Dios. Porque Dios los va a levantar poderosamente para enfrentar y confrontar a los seguidores de Baal, que es el Islam y su culto a Baal, lo que ellos llaman Alá, y a su profeta Mahoma. Consideren lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Y quiera Dios que al escuchar esto, usted empiece a prepararse, porque el confrontamiento de religiones, cristianismo, islam, es inminente. Sucedió en los días de Elías antes de que fuera arrebatado. Y Gedeón enfrentó un ejército innumerable como la arena que está a la orilla del mar, solamente con 300 guerreros que Dios preparó, que Dios conocía y que Dios los equipó. El remanente es muy pequeño, pero es fiel, un remanente fiel. Termino con esto. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, al final o vas a darle tu vida a Jesús o se la vas a dar a Baal. Solamente dos. Es tiempo que abras tu corazón y lo recibas como tu Salvador. Porque si no, otro vendrá y lo recibirás a Él y te llevará a condenación eterna. Y si te has alejado del Señor, y eso no necesariamente significa que ya no te congregas, porque alejarse del Señor no es que no te congregues. Es parte, sí, pero a quienes están lejos de Dios aún congregándose. Porque no ven lo serio de lo que verdaderamente está sucediendo. Vuelve al Señor, renueva tus votos, búscale verdaderamente de corazón. Vuelve al Señor, aún es tiempo. No pienses y hagas alarde que te congregas, eso no es volver a Dios, es parte, pero no es lo esencial. Mucha gente se congrega y está lejos de Dios. Y si estuvieras enfermo, dile: Señor, sáname. Cualquiera que sea la enfermedad, dile: Señor, sáname. Pero debe de entender que Dios no da nada sin propósitos. Nunca Dios da nada sin propósitos. Dile: sáname, pero ¿qué vas a hacer sano ya? Irte como aquellos 9 leprosos que se fueron, solamente uno volvió. Porque muchos buscan solamente el beneficio. Sáname, Señor, dile: yo te quiero buscar bien. Y Dios lo va a hacer. Él todavía sigue sanando. Recuérdate que el Corderito Pascual llevó la maldición, los pecados y la enfermedad en la cruz del Calvario. Yo termino con esto: cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con el precioso Espíritu Santo de Dios y con su palabra, que es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Dale un clic a tu teléfono. Me borraron 15 años de predicaciones, arriba de 4,000 predicaciones. Me las borró Facebook.
Dios les pague conforme a sus obras. Pero claro, porque al final lo único que van a promover va a ser el Islam y van a eliminar el cristianismo, porque el diablo no quiere que oigan de Cristo, quiere que oigan del falso Cristo, porque él sabe que si oyen del verdadero se salvan y no se los lleva con él al lago de fuego. Es astuto, es inteligente, el diablo no es tonto, el Señor lo reprenda. Comparte con tus contactos, quizá algunos puedan entender. Dios les dé el entendimiento para entender lo que verdaderamente está pasando. El día de mañana es viernes, si Dios nos presta la vida, estaremos saliendo aproximadamente 8:30 de la noche, hora de Carolina del Sur, en vivo desde la iglesia. Cuídense mucho y bendiciones, amado pueblo.